división de los arcos ventrales y puede afectar a no tener tejido neural subyacente. Puede haber dos tipos de espina bífida oculta y espina bífida quística. Voy a pasarlo con mi compañera para que continúe con este tema. Buenas, mi nombre es Carla Medina. Yo les voy a estar continuando con el tema de las consideraciones clínicas del sistema nervioso central. Entonces tenemos la espina bífida quística, que es un DNT grave en el cual el tejido neural y las meninges protruyen a través de un espacio en los arcos vertebrales y la saco de tipo quístico. En algunos casos, solo meninges llenas de líquido protruyen a través de este espacio. La espina bífida con meningocele. En otros, el tejido neural se incluye en el saco y la espina bífida con meningocele. En casi todos los casos, la espina bífida quística aparece con hidrocefalia porque la médula espinal está anclada a la columna vertebral, como podemos observar en la imagen. La siguiente, por favor. Entonces, ya pasando a otro tema, el encéfalo. El encéfalo se divide a veces en tallo encefálico y centros superiores. El tallo encefálico consta del mielencéfalo y los puentes de Barolio o protuberancia anular. Y los centros superiores constan del cerebro y los hemisferios cerebrales. El tallo cerebral es una continuación directa de la médula espinal. Por tanto, a cada lado de la línea media se encuentran placas basales y placas alares, que representan las áreas motoras y sensitivas. Por favor, la siguiente. El encéfalo consta de 3 regiones, como podemos observar en la imagen: el romboencéfalo o encéfalo posterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el prosencéfalo o cerebro anterior. Siguiente. El romboencéfalo o cerebro posterior. Este consta de mielencéfalo, que es la parte más caudal de las vesículas cerebrales, y el metencéfalo, que se extiende desde el pliegue pontíneo hasta el istmo romboencefálico. El mielencéfalo es una de las vesículas cerebrales que se originan del bulbo raquídeo. Este difiere de la médula espinal en que sus paredes laterales están evertidas. La placa basales, parecida a la de la médula espinal, contiene 3 grupos de núcleos motores: un grupo eferente somático, un grupo eferente visceral espacial intermedio, un grupo eferente visceral general lateral. La placa alar contiene 3 grupos de núcleos sensitivos de transmisión: el grupo aferente somático, el grupo intermedio o aferente especial, el grupo medial o eferente visceral general. La placa del techo del mielencéfalo consta de una sola capa de células epidemiarias cubiertas por mesénquima vascular, la pía madre, lo que conocemos como la pía madre. Siguiente. Se caracteriza por la presencia de placas basales y alares. El metencéfalo consta de 2 componentes: el cerebro, que es un centro de coordinación de movimientos y posición; el puente, que es la vía para las fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza cerebral. Cada placa basal del metencéfalo consta de 3 grupos de neuronas: el grupo eferente somático, el grupo eferente visceral espacial, el grupo eferente visceral general. La placa marginal de las placas basales del metencéfalo se expanden mientras crean un puente para fibras nerviosas que conecta la corteza cerebral y la corteza cerebelosa con la médula espinal. En consecuencia, esta parte del metencéfalo se conoce como el puente. Las placas alares del metencéfalo contienen 3 grupos de núcleos sensitivos: el grupo aferente somático lateral, el grupo aferente visceral especial y el grupo aferente visceral general. El cerebelo. Las porciones dorsales laterales de las placas alares se curvan en sentido medial y forman los labios rómbicos. Estos quedan comprimidos en dirección cefalocaudal y forman las placas cerebelosas. En el embrión de 12 semanas, estas placas presentan una pequeña porción en la línea media, el vermis, y 2 porciones laterales, los hemisferios. En el 6º mes de desarrollo, la capa granulosa
externa comienza a producir diversos tipos celulares que emigran hacia las células de Purkinje en procesos de diferenciación y da origen a las células granulosas. Siguiente. El mesencéfalo o cerebro medio. El mesencéfalo, cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores, un grupo eferente somático y un grupo eferente visceral general. La placa marginal de cada placa basal se agrandan y forman la porción anterior y pie pendicular. Las placas alares del mesencéfalo forman los conículos anteriores y posteriores como estación de conexión para los centros de reflejo visuales y auditivos respectivamente. El proencéfalo o cerebro anterior, el prosencéfalo, consta del telencéfalo que forma los hemisferios cerebrales y el diencéfalo que forma la copa y el tallo óptico, a su vez la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. Siguiente, ok. El diencéfalo se forma a partir de la parte media del proencéfalo. Consta de una placa de techo y dos placas alares, pero carece de placa del suelo y de placa basal. La placa del techo del diencéfalo está formada por células epidemiares cubiertas de mesénquima vascular y forman el plexo coroideo, que es el que produce el líquido cefalorraquídeo. La parte más caudal se convierte en la glándula pineal o epífisis, que es una glándula que participa en la modulación de los patrones del sueño. Esta glándula sirve como referencia en las radiografías de cráneo. El diencéfalo consta de una fina placa de techo y una gruesa placa alar en la que se forman el tálamo y el hipotálamo. Y participa en la formación de la hipófisis, que también se desarrolla a partir de la bolsa de Raquén. Es una bolsa que crece en el infundíbulo. Y esta bolsa forma la adenohipófisis, el lóbulo intermedio y el diencéfalo, el lóbulo posterior. Y la neurohipófisis, que contiene neuroglías y reciben fibras nerviosas del hipotálamo. El telencéfalo es la forma más rostral de las vesículas cerebrales. Consta de dos prominencias laterales, los hemisferios cerebrales y una parte media. Los ventrículos laterales que comunican con la luz del diencéfalo a través de los agujeros interventriculares de Morrow. Hemisferios cerebrales que se originan al comienzo de la quinta semana como evaginaciones bilaterales de la pared lateral del proencéfalo. A mitad del segundo mes, la parte basal de los hemisferios empieza a crecer y protruye a la luz del ventrículo lateral y en el suelo del agujero Morrow. El crecimiento de estos forma los lóbulos frontal, temporal y occipital. El sistema ventricular contiene líquido cefalorraquídeo que se extiende desde la médula espinal hasta el cuarto ventrículo de romboencéfalo, a través del estrecho conducto en el mesencéfalo y hasta el tercer ventrículo en el diencéfalo. Mediante los agujeros del Monro, el sistema ventricular se expande en los hemisferios cerebrales. El bloqueo del líquido cefalorraquídeo puede ser causa del hidrocefalo. El cuerpo estriado forma de la pared del hemisferio y se divide en dos partes, el núcleo caudado y el núcleo lentiforme. El desarrollo de la corteza. La corteza cerebral se desarrolla a partir del paleopalio o arqueopalio, justo lateral al cuerpo estriado del neopalio, entre el hipocampo y el paleopalio. La corteza motora tiene un gran número de células piramidales y en las áreas sensitivas destacan las células granulares. Las comisuras. En el adulto, numerosas haces de fibras llamadas comisuras conectan las mitades derechas e izquierdas de los hemisferios. El primero de las haces cruzados que parecen forma de la comisura anterior. La segunda comisura que aparece es la comisura hipocámpica o comisura del fondo de saco. La comisura más importante es el cuerpo calloso, que aparece a la 10ª semana y conecta las áreas no olfativas de la corteza cerebral derecha e izquierda. Además
de estas 3 comisuras que se forman en la lámina terminal, aparecen 3 más. 2 de estas, las comisuras posterior y avenulares, se sitúan justo por debajo y en dirección rostral al tallo de la glándula pineal. La tercera, el quiasma óptico, que aparece en la pared rostral del diencéfalo, contiene fibras de las mitades mediales de las retinas. Hasta aquí mi parte, los dejo con mi compañera Helen. Saludos, espero que se encuentren bien. Yo estaré continuando con el tema, trataré de hacerlo breve para no hacer el video tan extenso. Entonces, continuamos con lo que es el líquido cefalorraquídeo. Es el líquido secretado por los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales. El líquido cefalorraquídeo se absorbe en el sistema venoso desde el espacio subcoronoideo a través de granulaciones aracnoideas, en especial las que se proyectan en el seno sagital superior. Su función es amortiguar el encéfalo y le da sustentación para que su peso no comprima los pares craneales contra el interior del cráneo. Ahora vamos con lo que son las consideraciones clínicas. En ocasiones, una pequeña parte de la bolsa de Rathke persiste en el techo de la faringe como hipófisis faríngea. Los craneofaringiomas se originan a partir de la bolsa de Rathke. Pueden formarse en la silla turca o a lo largo del tallo de la hipófisis, pero habitualmente se sitúan sobre la silla turca. Pueden causar hidrocéfalos y alteración de la hipófisis, dígase como diabetes insípida o retraso del crecimiento. Algunas alteraciones craneales. Tenemos lo que es el holoprosencefalia. Se refiere a un aspecto de anomalías en las que una pérdida de las estructuras de líneas medias causa malformaciones en el cerebro y rostro, como podemos ver aquí en la imagen. En casos graves, los ventrículos laterales se fusionan en una sola vesícula telecefálica. Los ojos están los ojos están fusionados y se observa una única cámara nasal junto con otras alteraciones faciales de la línea media. Tenemos lo que es la esquizoenfalia. Es un trastorno poco frecuente que aparece en grandes hendiduras de los hemisferios cerebrales. A veces causan pérdida del tejido cerebral. El meningocele y las demás son causados por una alteración en la osificación de los huesos del cráneo. El hueso afectado con mayor frecuencia es la parte escamosa del hueso occipital. Aquí podemos ver una imagen. También tenemos lo que es la anencefalia. Se presenta cuando la porción superior del tubo neural no logra cerrarse. También contamos con lo que es una craneorraquisis. Ay, Dios mío, todos esos nombres. El defecto relacionado con el cierre del tubo neural se extiende caudalmente hacia la médula espinal. De nuevo, se observa